En el referéndum de ayer aquí en Dinamarca se aprobó que el país saliera de su aislacionismo y uniera sus defensas a la Unión Europea, otro golpe para los anti-Unión Europea. Yo sigo creyendo, y lo he dicho en muchas ocasiones y de distintas maneras, lo voy a repetir muy brevemente, sigo creyendo que existe una izquierda y existe una derecha. Existen ideas de izquierda, existen ideas de derecha, existen proyectos políticos de derecha y proyectos políticos de izquierda. Pero no es la única dimensión del pensamiento político. Verlo así sería ser demasiado simplista. Existe una dimensión de libertarismo y autoritarismo, y libertarismo entendido como la defensa de la libertad, no como los libertarios anranditas estadounidenses. Hay gente de izquierda que defiende la libertad, ahí estaría yo, por ejemplo. Hay gente de izquierda muy autoritaria, ahí tienen a los estalinistas. Hay gente de derecha a favor de la libertad, y hay gente de derecha enormemente autoritaria. Sus extremos serían, pues, por supuesto, los dictadores militares, y los Hitlers, los Mussolinis y los Pinochets. Pero hay otras dimensiones ahora, y una dimensión importante es el nacionalismo y el globalismo. Yo siempre he sido antinacionalismo. Tengo videos y tengo por lo menos 2 entradas de blog que voy a tratar de poner en el segmento cuando lo haga esta noche, cuando recorte este streaming en sus temas. Siempre he estado en contra del nacionalismo. El nacionalismo me parece tóxico, me parece absurdo, me parece una forma de identitarismo peligroso, porque necesita que nosotros seamos más guapos que el de junto, que nosotros valgamos más que el de junto, que nuestro maravilloso y bellísimo país aplaste a aquellos que son unos degenerados, que tienen una historia horrorosa y que todos son personas que tienen creencias asquerosas. Es decir, el nacionalismo polariza. He estado en contra del nacionalismo mexicano. No tienen idea cómo me he ido con eso, porque México es un país, además, no solo nacionalista, sino tremendamente xenofóbico. Siempre está a la defensiva de los demás. Por eso una de las grandes frases es: ¡Viva México, cabrones! ¿Quiénes son los cabrones? Todos los demás, los que están fuera de México, todos están mal. Y están contra nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos. Todos los extranjeros son malos. Esa visión enormemente chauvinista, que es parte del nacionalismo, en México funciona muy bien. En Rusia la está manejando extraordinariamente bien Putin, y la manejan muchos nacionalistas. He estado en contra del nacionalismo catalán. Aquí me han dicho de todo por estar en contra del nacionalismo catalán. Y lo primero que hacen es acusarte de nacionalista español, cuando soy enemigo también del nacionalismo español. Soy favorable a la ampliación, al derrumbe de fronteras y a la ampliación de los espacios de las sociedades humanas. Estoy más a favor de la Unión Europea que de cualquier país europeo. Estoy más a favor de España que de cualquier región, comunidad autónoma o provincia de España. Estoy más a favor de una federación latinoamericana que de cada país latinoamericano, y así sucesivamente. Esa es mi visión, y creo que el enfrentamiento nacionalismo-globalismo está siendo uno de las claves en este momento, pero no hay que olvidar que los hay de izquierda y de derecha. Un buen ejemplo es Daniel Ortega, que acaba de decidir que la Academia de la Lengua Nicaragüense es una organización de influencia extranjera perniciosísima, te hace hablar español. A ver, yo soy enemigo de la RAE, pero no con ese argumento, sino con el argumento que debería ser una organización profesional y no de un grupo de amiguetes que se eligen entre ellos para invitarse comidas y vinos caros, que es para lo que sirve. Una de las razones por las que Ortega ha ido contra esto, por supuesto, es que Sergio Ramírez, a quien tengo el gusto enorme de conocer. Sergio Ramírez es parte de la Academia de la Lengua, de la Academia Nicaragüense de la Lengua, correspondiente de la española, porque sigue manteniéndose allí un poco la idea de la metrópoli y las Indias, contra la que yo estoy en la RAE. Pero hombre, decir que tu Academia de la Lengua, por muy inútiles que sean sus componentes o sus trabajos, es un agente extranjero, es llevar el nacionalismo muy lejos. Entonces, estamos en una lucha entre nacionalismo y globalismo, entre nacionalismo e internacionalismo, que antes la izquierda decía que era... La izquierda siempre se presentó como internacionalista, y ahora tenemos a gente militantemente nacionalista, incluido un Pablo Iglesias, que es nacionalista catalán, habiendo nacido en Madrid. Hágame usted el favor.